¿Qué tal? Un saludo en nombre de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y del Programa de Trabajo Social. El día de hoy tenemos con nosotros a Paula Munar, Cindy Guarín, que junto con Alexandra Chavarro conforman parte del grupo de estudiantes de la asignatura de Trabajo Social con grupos. Con su ayuda, vamos a entender esa especialidad del trabajo social orientada, como nos van a explicar, a recuperar y fortalecer mediante la interacción grupal junto con la realización de actividades de grupo, las capacidades sociales de los ciudadanos para aumentar su enriquecimiento personal y mejorar su funcionamiento a nivel social. Quien tiene la palabra en primer lugar, la señorita Paula Munar. Buen día y muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Gracias, Oscar, por la presentación. Y bueno, pues hoy vamos a abordar efectivamente el tema referente al trabajo social con grupos, la cual es una disciplina para abordar problemas, pero también para abordar oportunidades. Y bueno, pues tengo a mi derecha a mis compañeras de asignatura, la señorita Cindy. Hola, muy buenos días. Y mi compañera Alexandra Chávar. Buen día. Y bueno, quisiera comunicar también previamente, antes de desarrollar y intervenir en lo que va a ser este programa de radio, aclarar que lo que vamos a realizar es un resumen de todo lo que fue posible abordar frente a la temática del trabajo social con grupos durante el semestre 2021 y por lo tanto pues no vamos a adentrarnos de forma muy profunda a dicha temática, sino que haremos una especie de repaso de todas estas. Entonces vamos a tener la oportunidad de hablar de qué temáticas. La perspectiva del trabajo social con grupos, vista desde un punto científico, las fases, las técnicas, la aplicación de todas estas por medio de una intervención en un grupo, todo lo concerniente al horizonte histórico de la ética, la inclusión social en el estado de bienestar y por último hablaremos frente al código de ética. Bueno, pues si quisiera empezar explicando quizás un poco de la lógica frente a la asignatura, de qué es el trabajo social con grupos. Entonces tenemos que el trabajo social con grupos podemos referirnos como aquella especialidad del trabajo social que está orientada a recuperar y fortalecer mediante la interacción grupal, puesto pues que cuando hablamos de grupos hay que realzar mucho el tema de la interacción y junto con la realización de actividades de grupo las capacidades sociales de los ciudadanos. Es una asignatura bastante práctica que toda herramienta que nos brinda la podemos aprovechar para tanto las oportunidades de la vida como para cualquier problema, cualquier circunstancia en la que nos veamos inmersos, es una respuesta clara que puede ser una oportunidad. ¿Por qué creen ustedes que fracasa tanta gente cuando llega a un puesto de trabajo? Pues porque no sabe relacionarse con los demás, porque no se mantiene no entiende la distribución del poder que hay en ese grupo, quién manda, quién no manda y quién manda sin parecerlo, ¿no? Porque no distingue cuáles son esos puntos donde tiene que apoyarse. Entonces nuestra disciplina surge cuando los trabajadores sociales se dan cuenta de que no basta solamente con trabajar un caso de una persona que tiene un desequilibrio o un problema en sí, sino que es necesario desarrollar habilidades para que esa persona supere la situación de desequilibrio, pueda relacionarse correctamente con las demás personas, integrarse en un mercado de trabajo en el ambiente familiar, en un grupo de la familia, en los grupos de amistades, en los grupos de la iglesia, en los grupos del barrio, en todo ese tipo de comunidades que podemos encontrar en la vida diaria de una persona. Ahora bien, ¿qué te parece si abordamos un poco al trabajo social con grupos, desde esa interacción social de la cual has nombrado bastante? Señorita Guarín, la palabra es toda suya. Buen día y muchas gracias. Claro que sí. En este punto creo que es necesario hacer un espacio ligero frente a la interacción social. Partamos desde el hecho de asumir que las personas somos siempre seres grupales y que somos parte de esos grupos que están constituidos primordialmente por una estructura social que vemos abordada desde algunas teorías como el estructuralismo, el funcionalismo. Hablamos de la cultura y de cómo esta es un conjunto de sistemas y que estos sistemas trabajan en función de la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano. Y agrego que esta asignatura lo que te enseña es que en todo grupo va a haber una distribución del poder. Van a haber conflictos, van a haber discusiones, intercambios lingüísticos. Cada uno va a llegar al grupo trayendo en su mochila cómo se siente mejor, cómo se siente peor. Y si hablamos de grupos, es inevitable no tener que nombrar los principios de estos.
Entonces tenemos la identidad, la igualdad, la diferencia y hasta la misma interacción, sumidos en medio de las dimensiones de estos. ¿Cuáles son las dimensiones? Valga notar, claro está, la racional, la dimensión interaccional, la estructural, la funcional, la motivacional y por último, pero no menos importante, la dimensión cognitiva perceptiva. Y de pronto se preguntan, ¿de qué tipo de grupo estamos hablando? Puede que dentro de estos pensemos que solo se trata de un montón de personas las que conforman un grupo, que todos son iguales y que poseen las mismas características, pero no. Todos los grupos poseen características diferentes que les permiten tipificarse. Entonces, entre ellos, los grupos formales, los informales, de mando, de tarea o trabajo, los grupos de interés, de amistad, abiertos o cerrados, naturales o artificiales, primarios, secundarios, de referencia, de pertenencia, entre otros. Todos con características que les permiten definirse, bien sea en función de su objetivo, de su duración, de composición, de su interacción, de reglas en general. Entonces es ahí donde bajo todas esas dinámicas, las técnicas de la asignatura lo que van a hacer es enseñarle cómo gestionarlas. El trabajo social no va a montar un grupo en el que no puede haber conflictos, porque eso es relativamente imposible. Lo que tiene que hacer es gestionarlos bien, que la persona sepa bien cómo llegar a acuerdos, el saber posponer esa satisfacción inmediata. Todas esas dinámicas lo que van a hacer es capacitar bien al trabajador social para su vida, tanto privada y sobre todo para el trabajo en una sociedad muy individualista, pero con sentido común. Por eso cuando estudiamos las dinámicas de grupo, esas dinámicas que proponen 5 fases, lo cual nos dan estrategias para gestionar el conocimiento de las personas como integrantes del problema, del conflicto, en crecimiento, la cohesión, ahí hay elementos todos básicos tanto para trabajar con personas en condición de precariedad que están pues al margen de la exclusión social, como para trabajar con colectivos. Imaginemos que hoy en día las personas se divorcian. Eso puede ser un motor que impulse a la exclusión social de una manera pues realmente dramática. Claro, por lo tanto, un trabajador social, aparte de coordinar un grupo, debería introducir dinámicas en las distintas fases que vayan persiguiendo una serie de objetivos claramente marcados y aceptados por todos los integrantes del grupo. Pero me gustaría que habláramos también, compañera Alexandra, si te parece, de los modelos de intervención que propone la asignatura, modelos de práctica grupal, teniendo en cuenta 3 principios fundamentales. Primero, que el grupo constituya un entorno adecuado para poder enseñar, siempre fundamentadas bajo una cooperación mutua. Entonces, para dar paso a esto, le damos la bienvenida y la palabra a otra de las personas que conforman ese grupo, la señorita Alexandra Chavarro. Lo que considero que no tiene que perder de vista la persona que nos está escuchando en este momento es que el núcleo básico del trabajo social con grupos en general de todas las dinámicas y ámbito es dar la capacidad a la persona para afrontar sus circunstancias, que además consiste en hacerte más ciudadano, darte más libertad. Por eso el trabajador social con grupos es una experiencia de libertad que te capacita para ser libre. A partir de ahí, ¿qué metodologías hay, no? Entonces esto nos remite mucho a los modelos, los cuales se plantean 4 grandes, como lo es el modelo sistémico, el modelo psicodinámico, el modelo de ayuda mutua, el modelo cognitivo-conductual. Pero entonces se preguntarán ustedes cuál es el modelo más usado. Bueno, pues el modelo más usado es el modelo de ayuda mutua. Pues porque muchos de estos grupos no han surgido solamente desde el trabajo social, ¿no? Sino de asociaciones que han buscado mediante la interacción grupal mejorar. Pensemos en los grupos de menores, en grupos de personas mayores, en grupos de inmigrantes, grupos con personas enfermas de una enfermedad que estigmatiza y que afortunadamente ya pareciera que no.
Pero remontémonos a la época en la que estigmatizaba el SIDA. Los primeros colectivos de Comité Ciudadanos Anti-SIDA, además el nombre muy bonito, ¿no? Comité Ciudadano. Es un comité de personas en una democracia libre. Comité de personas que no quiere que se estigmatice a nadie. Son muy interesantes y lo que muestran es cómo estos movimientos que surgen de una demanda interna tanto del enfermo como de sus familiares acabó transformando la dinámica de las relaciones. El trabajador social a veces lidera los grupos y a veces tiene que aprender de experiencias que surgen en la propia sociedad. Bueno, ahora que te escuché hablar de los grupos con menores, quisiera hacer énfasis en que el trabajo social con niños y con menores es muy importante. En primer lugar, porque el niño y el menor es una persona fundamentalmente grupal. Cualquier adolescente al que entrevistemos se va a identificar fundamentalmente con su grupo de edad. Su primer nivel de identificación son esos grupos, son quienes nos dan la identidad, actúan como sus compañeros, se sienten bien porque están siendo aceptados dentro de su grupo, cumplen las normas que están pautadas dentro de ese grupo, como las tribus urbanas y bueno, entre otros. Además que el trabajador social para toda esta clase de intervenciones aplica distintos conocimientos y habilidades, las cuales dinamizan el desarrollo y la cohesión grupal, pues para alcanzar las metas y los objetivos con el grupo. Es ahí entonces donde entra a jugar un papel importante todos los tipos de técnicas y herramientas que posee el profesional en trabajo social, todas con una finalidad distinta, en donde se debe tener en cuenta las características de dichos grupos y lo que éste demande. Podemos nombrar entonces entre estas la técnica de presentación, de conocimiento y confianza, las técnicas de crecimiento grupal, la de creatividad, la de animación, la de planificación y por último la de evaluación. Bueno, para ir abordando la última temática de la que queremos hablar el día de hoy, trataremos la ética en el trabajo social con grupos. Bueno, a lo largo de la historia del trabajo social se han venido debatiendo una serie de sucesos respecto a cómo concretar una serie de principios que inserten al profesional y que reflejen el compromiso con el bien público y que estos mismos atiendan a comprender la condición social misma del ser humano. Todo ese carácter histórico surge en un ámbito en el que las formas tradicionales de solidaridad se ven afectadas por los cambios tecnológicos y los cambios del contexto que suceden, pero del cual pues podemos rescatar lo que es la cooperación ultraísta como principio básico de la vida y también como modo fundamental de la ética del trabajo social. Es ahí entonces donde la labor del trabajador social emerge de ese engranaje del estado de bienestar y se basa en el actuar ético que conjugue la cooperación ultraísta y que propicie la inclusión social para la obtención de los proyectos de vida sociales y además que atienda a su vez a los proyectos sociales de la persona. En ese mismo sentido, los y las trabajadores sociales poseen un importante compromiso de desarrollo en actuar profesional ligado a los principios, que además permita identificar y analizar, interpretar y desarrollar respuestas para el logro de lo que es el bienestar y el desarrollo social. ¿Encaminados a qué? Al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y de los individuos en aspectos que tienen que ver como salud, educación, familia, medio ambiente, bienestar laboral, seguridad social, derechos humanos, entre muchos otros. Bueno, y yo creo que, no sé si mis compañeras quieren agregar algo más. Bueno, pues para concluir, invitar desde aquí a los estudiantes de trabajo social a conocer el código de ética que nos rige como futuros profesionales, en donde podrán encontrar en materia la jurisprudencia y las leyes que se encuentran vigentes en nuestro país para el ejercicio de nuestra profesión. Muchas gracias. Bueno, no siendo más, agradecer a las invitadas y hasta la próxima. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas.